Las noticias actualmente parecen piezas de rompecabezas que hay que encajar. Empezando por las señales en el cielo, tenemos la noticia de otro eclipse lunar que será casi total y va a cubrir la luna de jueves a viernes. Los días 27 y 28 de agosto de 2026, como se informa aquí en el G1, la mayor cobertura de la luna por la sombra de la Tierra será a la 1:13 de la madrugada del viernes 28 de agosto de 2026, cuando el 96.2% del disco lunar estará oscurecido. La observación podrá hacerse a simple vista, sin equipo especial. Ahora, en este mismo momento, una verdadera avalancha de lodo y agua en Nepal y Tíbet está quitando la vida a muchas personas que simplemente no tuvieron ninguna oportunidad de defenderse. Se dijo incluso que hubo un terremoto poco tiempo antes de que la avalancha comenzara y literalmente se llevara todo. Puentes, casas, edificios, máquinas, personas y cualquier cosa que estuviera enfrente. Todavía están investigando si la avalancha tiene alguna relación con el terremoto que ocurrió hace poco. Pero antes de entrar en los detalles de este asunto, y como puedes ver en las imágenes, realmente son impresionantes. Nepal fue un gran ejemplo para el mundo de lo que sucede cuando un régimen autoritario de izquierda llega a su punto máximo y la población reacciona. No importa la fuerza ni el tamaño del régimen, tiende a caer. La revuelta de Nepal en septiembre de 2025 se hizo conocida como la Revuelta de la Generación Z. Fue un movimiento de protestas masivas liderado por jóvenes contra la corrupción gubernamental y la censura en las redes sociales. El gobierno de extrema izquierda de Nepal, como todo gobierno izquierdista y autoritario, empezó a ver sus propios crímenes denunciados por el pueblo en las redes sociales. Cada vez más y más personas se indignaron. Y cada vez más y más personas los criticaban. Entonces el gobierno decidió, como siempre hizo con los grandes medios, barrer el polvo debajo de la alfombra. Prohibió de una sola vez 26 plataformas incluyendo Facebook, Instagram, WhatsApp y YouTube. Alegando como todos que era para combatir crímenes en línea. Incluso Molusco lo está haciendo ahora. Pero la gente sabía que eso era simplemente la censura de denuncias de corrupción y críticas al propio régimen maldito y de izquierda. Y por si eso no fuera suficiente, para terminar de fastidiar la paciencia del pueblo, los hijos de los políticos empezaron a mostrar su estilo de vida lujoso. Un verdadero desfile de ostentación para ver quién presumía más. Y, sinceramente, hermano, la política no debería ser vista como una carrera. Esos tipos nunca fueron grandes profesionales en sus áreas ni grandes empresarios. La mayoría de ellos, como vemos aquí, entran completamente en bancarrota y de repente salen ricos después de dividir su tiempo. O sea, cuando solo trabajaban en sus carreras, no salieron de la mierda, pero cuando entraron en la política, extrañamente se volvieron genios y empezaron a administrar bien sus negocios, incluso mientras servían al pueblo. Obviamente, eso generó la crisis política y los enfrentamientos intensos y la presión popular llevaron a la caída y a la renuncia del primer ministro KP Sharma Oli. Los manifestantes invadieron e incendiaron edificios públicos, incluido el Parlamento, y comisarías, resultando en más de 20 fallecimientos y cientos de heridos tras la represión policial y la intervención del ejército, que incluso usaron munición real contra el pueblo desarmado. Pero todo este episodio forzó un cambio electoral. Nepal tuvo un fuerte giro político subsecuente en el país, con un amplio registro de nuevos votantes y el ascenso de nuevos grupos en las elecciones que hasta entonces no tenían espacio. O sea, la oposición finalmente pudo llegar al poder. Parecía una película de terror con final feliz, pero, hermanos míos, no es casualidad que cada vez más teóricos de la conspiración crean que existe alguna maquinita con gran poder para hacer cosas. Porque estamos viendo países que se recuperan, países que intentan liberarse de esos regímenes malditos, siendo víctimas, literalmente, en cuanto el pueblo llega al poder. Es el caso de Nepal. El número de fallecimientos en la inundación repentina que afectó la región fronteriza del Himalaya entre Nepal y China subió a 157. Subió a 157, pero es obvio que ese número es muy bajo. Solo con las imágenes que has visto hasta ahora, hermano, ya debes prever que hay muchas más víctimas ahí. Ese número de 157 es el que la policía informa actualmente. Otros 3 fallecimientos ya fueron confirmados por las autoridades chinas. Casas, carreteras y proyectos de energía fueron completamente arrastrados por las aguas en Nepal, mientras que las autoridades del Tíbet dijeron temer un gran número de víctimas.
Algunas personas están desaparecidas en el condado de Girón después de que un deslizamiento de tierra alcanzó un paso fronterizo. Los primeros informes indicaron que un terremoto en la región pudo haber provocado una avalancha y causado las inundaciones. Y quien dijo esto fue el ministro de Relaciones Exteriores del propio Nepal, Shizi Kanao. Él dijo esto en el parlamento del país el miércoles 26 de agosto de 2026. Sin embargo, según la prensa local, a pesar de ser obvia la conexión entre el terremoto seguido de esta avalancha, ya está siendo confrontada con otra teoría hecha por los científicos al servicio de los globalistas. La teoría de estos científicos al servicio de los globalistas es que el deslizamiento de rocas ocurrió al mismo tiempo. Mira qué coincidencia. Se desprende un gran pedazo del glaciar que es para reforzar que el mundo se está calentando. O sea, nosotros somos los culpables. Es necesario crear leyes que restrinjan el poder de las personas, incluso de cultivar sus propios alimentos, producir su comida, etc., para el bien del planeta. Entonces ya crearon esa teoría y para que funcione es necesario que dos fenómenos ocurran al mismo tiempo y aún así los medios todavía le prestan atención, como los medios brasileños, por ejemplo, la CNN. Y ellos mismos están diciendo que ese glaciar se desprendió al mismo tiempo que hubo un deslizamiento de rocas. Eso ocurrió al mismo tiempo. Y entonces se habría creado una mezcla de hielo y rocas que se desplazó rápidamente montaña abajo. Si fuera un científico común que no perteneciera a esos grandes grupos que literalmente dominan este planeta, los propios medios dirían que ni siquiera lo van a publicar porque es una tontería total. Hicimos un video aquí y es una pena si no lo has visto, hablando de la invención de Nikola Tesla, su último invento, lo que se conoció como el rayo de la muerte. Entre esos inventos de este tipo de Nikola Tesla hay una base: usar las propias fuerzas del planeta para generar energía. Pero cualquiera que investigue un poco sobre ingeniería inversa sabe que si logras desarrollar algo para una cosa, automáticamente puedes, al hacer la ingeniería inversa, darle otro fin. Y ahí ya no puedo decir nada más. Pero las coincidencias están ahí, justo frente a nosotros. Nepal, el pueblo de Nepal, enfrentó una dura batalla para liberarse del régimen comunista esclavista que estaba estrangulando al pueblo con mano de hierro. Así que cuando las cosas empiezan a volver a la normalidad, como debe ser, ocurre una tragedia como esta, para que incluso China entre en la jugada. Y en ese caso, el propio Estado de Nepal pase a deberle favores a los chinos. Hay quienes decían incluso que el gobierno anterior de Nepal seguía órdenes de China, que eran marionetas, que eran lacayos de los chinos, y gobernaban como ellos querían. Y ahora que Nepal está pasando por todo esto, yo pregunto, ¿será que eso facilita o complica la vida de aquellos que viven como parásitos chupando la riqueza de los demás? Dímelo tú, mi querido hermano. Si esto te parece solo una teoría de conspiración o hechos innegables, que al hacer cualquier análisis mínimo, desprendido de cualquier ideología, ¿te das cuenta de inmediato? Sé que al menos 384 viajeros, incluyendo 105 indios, 93 nepaleses, 3 ciudadanos de Estados Unidos y 12 británicos, estaban desaparecidos en la región. Quien informó esto fue la Autoridad de Turismo de Nepal. La agencia de noticias surcoreana Yonhap informó por separado que alrededor de 8 ciudadanos surcoreanos también estaban desaparecidos en Nepal. Se emitieron alertas de inundaciones en los populosos estados indios, los de Uttar Pradesh y Bihar, que hacen frontera con Nepal y por donde varios ríos descienden de las montañas hacia las llanuras, que fue justamente lo que, mis hermanos, hizo que esa avalancha viniera con tanta fuerza. A pesar de que todavía están viendo si tiene relación o no con el terremoto que ocurrió poco tiempo antes, la fuerza de esa avalancha fue similar a un gran terremoto, y por eso mismo arrasó con todo lo que estaba a su paso. Como es una región montañosa, arrastró muchas piedras consigo, aumentando aún más el poder destructivo de esa avalancha. Que esto se haga aquí, producido por una tecnología que aún no conocemos, o por la propia naturaleza, sea de una forma u otra, es un hecho, mis hermanos, que sí estamos presenciando lo que la Biblia dice sobre el inicio de los dolores. Cada vez es más evidente que tantos fenómenos ocurriendo al mismo tiempo, como ahora,
A partir del jueves 27 de agosto de 2022 hasta el 28 de agosto de 2026 ocurrirá un eclipse total de la Tierra. ¿Y creen que esto es por casualidad, hermanos míos? Ya les dije a ustedes que cuando era niño ocurrió el primer eclipse. Yo debía tener unos 10 años o menos. Dijeron que la próxima vez que eso sucedería sería dentro de miles de años, al menos más de 100 años, y ahora comenzó una verdadera epidemia de lunas de sangre, eclipses y todo tipo de señales, el cielo cambiando de color en todo el mundo. Y Dios nos dijo que todo eso serían señales de la venida del Hijo del Hombre. Ahí está, hermanos, solo no ve quien no quiere. Este video termina aquí. Espero que te haya gustado y sobre todo que lo hayas entendido. Nepal se convirtió en un ejemplo para el mundo, incluso para nosotros, los brasileños. Para mí en especial, además de todo eso, sigue siendo la tierra de las marmotitas. Ese ser adorable que estás viendo ahí son las marmotas del Himalaya. Solo se encuentran en esa región las marmotitas de esa manera. Entonces estaremos aquí deseando con mucha fe y pensamientos positivos para que el pueblo de Nepal, para que el pueblo del Himalaya logren salir sanos y salvos de esta tragedia. Y que las marmotitas puedan permanecer sanas y libres en su medio ambiente. Que Dios los bendiga, hermanos míos. Un abrazo y seguimos juntos. Siempre enfrentando lo sobrenatural aquí en Encara News. Me fui.